Años atrás tuve la oportunidad de asistir a una de las atracciones turísticas más importantes de los Estados Unidos, que es esta gran torre llamada el Empire State, ubicado en Nueva York, con 102 pisos. En el piso 86 se puede mirar toda la ciudad, hay un mirador, uno puede ver ahí toda la zona. Este es el edificio donde, si se acuerdan, una antigua película de casi un siglo, del año 33, año 1933, King Kong se lleva a su cautiva enamorada y estando en la cúspide se acercan estos avionetas, tipo Segunda Guerra Mundial, para derribar a esta bestia que está arriba en la cúspide. Ahí King Kong a manotazo limpio destruye un avión. Obviamente los efectos especiales son muy diferentes a los de hoy, pero es bien entretenido mirarlo de todas maneras. Y al final el gigante que había dejado a su dama al borde ahí de la torre es acribillado por estos aviones y cae en caída libre, y cae y muere abajo. Perdonen el spoiler, pero ya es una película bien antigua como para comentar el final, ¿no? Es una escena muy clásica y yo creo que todos debemos recordar. Abajo, King Kong yace moribundo ahí, no moribundo, sino que muerto. Y mucha gente se agolpa para ver a la bestia muerta. Y la policía está ahí deteniendo a la gente para que no se abalance sobre este animal. Déjenme pasar, dice uno de ellos. Soy Carl Denham. Y dicen, wow, es Carl Denham, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Bueno, ¿quién es él? No es nada más y nada menos que el que capturó a King Kong y lo trajo a la ciudad como un centro de atracción. Entonces todo el mundo lo conocía, era como su manager, ¿no? Y entonces un policía se le acerca a Denham y le dice, sí, mira, murió acribillado por los aviones. Y el señor Denham le dice, no fue muerto por los aviones, fue la belleza la que mató a la bestia. Entonces una frase pero cliché, típica y muy reconocida por los cinéfilos, porque en realidad murió por la mujer que lo llevó a ese lugar. Es un clásico de hace casi un siglo atrás y es un clásico que utiliza elementos muy destacables como el gran edificio, el Empire State, ¿no? Como el edificio Estado Imperio, algo como muy sobresaliente. Y utiliza suena raro, ¿no? Al rey Kong, porque King es rey, King Kong, el rey Kong, algo también muy grande, muy voluminoso, sublime, extraordinario, son los dos elementos que estamos viendo aquí en esta última escena. Y el ser humano siempre ha utilizado cosas altas para demostrar algo, como la opulencia muchas veces, o el dominio, o algo muy importante. No solamente en obras artísticas, porque no es algo nada nuevo. Es más bien una práctica muy antigua y está tachada, está linkeada, conectada con la religión sobre acercarse más a Dios. Y al mismo tiempo, algunas veces para demostrar opulencia y poder. Me gustaría el día de hoy estudiar esto de los lugares altos de adoración que hay en las Escrituras y así comprender por qué se hicieron, por qué se prohibieron y la lección que nosotros podemos aprender de esto. El mensaje de hoy es lugares altos. Habíamos hablado algo en Tabernáculo sobre esta escalera para bajar, pero este es un enfoque diferente. Acompáñenme a Eclesiastés. A Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer solamente el versículo 2. Eclesiastés 5, versículo 2, dice, no te des
Prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Si nosotros estamos en la tierra y Dios está en el cielo, en el tercer cielo, por lógica, si queremos acercarnos a Él, la tendencia sería mirar hacia las alturas de los cielos, buscarlo y conectarlo con cosas altas, grandes, que pueda nuestra vista abordar, con cosas sublimes, con cosas extraordinarias. En la Biblia, uno de los tantos nombres de Dios es Altísimo. Altísimo. También se le describe como alto y sublime, como el que mora en la altura y la santidad y está por encima de las naciones. Dios siempre está asociado a esto de las alturas en las Escrituras. Y dentro de estos elementos que nosotros podemos ver con los ojos, a ojo desnudo, hay cúmulos de tierra donde figurativamente la tierra se eleva hasta el cielo, podríamos decir. Y han sido elementos simbólicos e históricos de acercamiento entre el ser humano y Dios. Los montes, los cerros, las montañas. Por ejemplo, el monte llamado Moriah, donde Abraham ofreció a su único hijo Isaac en sacrificio a Dios. Aquí hay un monte. ¿Qué me dicen del monte de Sinaí? Moisés recibió la ley de Dios y el pueblo estaba abajo, atemorizado, que no quería ni siquiera escuchar los truenos y la voz de Dios del miedo que tenían. Otro ejemplo, dos montes que se utilizaron para ilustrar dos cosas, la bendición y la maldición de Dios antes de entrar a la tierra prometida, el monte de Gerizim y el monte de Ebal, respectivamente. Y así muchos otros. Probablemente el más reconocible es el monte de Moriah, ¿no? Donde está actualmente está el monte del templo en Jerusalén, que es la manzana de la discordia religiosa del mundo entero. Siguiendo con los lugares altos, según los libros de Samuel y Crónicas, el templo de Salomón tenía lugares altos de adoración. Por ejemplo, Ramá, la ciudad de Ramá, significa lugar alto. Y Gabaón también era otro lugar alto. El templo mismo fue construido en la era de Ornán Jebuseo, si recordamos un poco la historia. Una era, tal cual como suena, una era, es un lugar alto. Porque aquí es donde el viento sopla y se puede entonces separar los granos del trigo. De hecho, en Primera de Crónicas 21 habla que los 4 hijos de Ornán Jebuseo estaban trillando el trigo cuando David llegó aquí y le compra la tierra. Eso es lo que cuenta la historia. Vamos a ver esto en Primera de Crónicas, capítulo 21. Capítulo 21 y versículos 28 al 29. Estamos viendo los lugares altos, importantes. Primera de Crónicas 21, 28 al 29. Viendo David que el Eterno le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo del Eterno que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Ahí está el punto, el lugar alto, en esta era de Ornán Jebuseo. Otro ejemplo, ¿recuerdan a Elías que preparó un sacrificio en un lugar alto cuando enfrentó a los sacerdotes paganos de Baal? Y Dios se manifestó maravillosamente consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y los 4 cántaros de agua. Era un lugar alto.
Otro ejemplo. Jesús entregó uno de sus mensajes más importantes, ¿dónde? En un monte, el Sermón del Monte, que funciona como un arquetipo de Sinaí, podríamos decir, ya que aquí explica la ley de Dios en su profundidad espiritual. Entonces tiene una conexión interesante aquí, en la letra, no tanto en la letra, sino que ya más en el espíritu. Otro ejemplo, Jesús se transfiguró en un monte frente a Pedro, Santiago y Juan y les mostró una visión de cómo sería el reino de Dios con las figuras de Moisés y Elías. Último ejemplo, hay muchos ejemplos. Jesús subió a un monte y desde aquí nombró a los 12 para que estuvieran con él, los 12 apóstoles. Entonces, los lugares altos, estos pocos ejemplos que hemos dado, que son quizás los más destacables, fueron utilizados como puntos de acercamiento a Dios, donde se manifestó su presencia, o fue publicado un mensaje de importancia para su pueblo y o el mundo. Porque Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte, no solamente fue un mensaje para los judíos, fue un mensaje para todos, que hasta el día de hoy leemos, estudiamos y no somos judíos. Cambiamos la página sobre los lugares altos para adorar a Dios, porque ahora tenemos que ver el otro ejemplo. Los lugares altos donde se adoraban los ídolos, que hay muchos ejemplos. Porque al mismo tiempo en que los montes y los lugares altos en general fueron utilizados para acercarse al Dios de la Biblia, también se utilizaron como centros paganos de adoración. Por ejemplo, aquellos construidos por Salomón y la influencia de sus mujeres, que no conocían a Dios. Si quieren, leamos aquí esto en Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11 y versículos 7 al 8. Primera de Reyes 11, 7 al 8. Noten aquí, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Eran lugares altos. Eran lugares altos. Aquí nada más y nada menos que Salomón. Otro mal ejemplo de esto lo podemos encontrar después de la muerte de Salomón, donde ya empezó a tergiversarse todo el culto al Dios de los hebreos, con Jeroboam en el norte. Él levantó lugares altos para erigir ídolos paganos lejos de Jerusalén y así descentralizar al país religiosamente con lugares alternativos para la adoración. Incluso ahí es donde inventa una fiesta en el 8º mes. Leámoslo aquí en Primera de Reyes. Vamos al capítulo 12 y versículos 28 al 31. 28 al 31. Estamos viendo los ejemplos en lugares altos que no fueron buenos. Dice 28 en adelante, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Noten ahí, ya nos cansamos de Jerusalén, vamos a hacer ahora otro lugar alternativo para adorar a Dios. Versículo 29, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Es decir, puso a sacerdotes ahí que no venían de la línea sacerdotal de Aarón. Versículo 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne
en el mes octavo. Noten que no es Dios de esta fiesta, no es de Dios. A los 15 días del mes, qué curioso, ¿no? Hay fiestas de Dios que son el día 15. Pero aquí Jeroboam dijo, bueno, voy a hacer algo parecido, pero una fiesta extra, el día 15. Conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había sacrificado. Entonces, aquí también tenemos un mal ejemplo con Jeroboam, que utilizó estos lugares para sacrificar y hacer cosas abominables frente a Dios, y ya distorsionando el culto. Podemos ver aquí la fiesta. Y esta es solamente una pequeña prueba de lo que puede llegar a ser el ser humano tergiversando el verdadero culto. ¿Cuántas fiestas tenemos hoy alrededor nuestro que no son de las Escrituras? ¿Cuántas celebraciones ya empezamos esta semana y vienen todavía más? Otro ejemplo, en Oseas, por el rey Oseas, y lo encontramos en Segunda de Reyes, no el profeta. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 28 y 29. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 28 al 29. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Eterno. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Entonces la tendencia siempre fue a estropear un lugar que originalmente era para Dios, luego moverlo y hacer otros lugares altos y poner ídolos paganos en ese lugar. Siguiendo con los ejemplos negativos de lugares altos, podríamos incluso ir más atrás, antes de Israel, y podemos llegar a la Torre de Babel. ¿Alguien había pensado en ese edificio, en esa construcción de la Torre de Babel? Clásico, con Nimrod al frente, símbolo de la intencionalidad del ser humano de querer elevarse, incluso hasta hacerse como Dios, si recordamos la historia ahí en Génesis. La Torre de Babel surge después del diluvio, en una zona topográficamente muy plana, que es la zona de Mesopotamia. Ahí no hay grandes montes, pero es aquí donde surge la Torre de Babel. Y la arqueología ha descubierto en esta zona abundantes construcciones que se les llama los zigurats, los que fungieron como centros de culto en el mundo antiguo. Estos monumentos son coincidentemente muy parecidos a los que vemos no muy lejos de la Ciudad de México, en Teotihuacán, con la pirámide del Sol y la Luna. La construcción que tienen estos edificios son muy similares a los zigurats de Mesopotamia. Y no solamente en México o la península de Yucatán, donde todavía hay muchas más zonas arqueológicas, sino que en muchas partes del mundo se encuentran las mismas construcciones. Allá en Chichén Itzá, que todavía no tengo la oportunidad de visitar. No es difícil entonces conectar la conexión que tienen estas edificaciones en el mundo con las originales en Mesopotamia, cuna de civilizaciones, donde hubo un éxodo de poblaciones, hubo una migración. ¿Después de qué? De la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque Dios confundió las lenguas. Ya no pudieron seguir sus construcciones, ya no podían hablar, no podían ponerse de acuerdo, y curiosamente vemos en muchas partes del mundo construcciones similares. Entonces no es difícil hacer la conexión con la Torre de Babel, como lo describe Génesis capítulo 11. Aquí es donde vivía Abraham, en Mesopotamia. Y de aquí fue llamado
por Dios para que se moviera él y su parentela a la Tierra Santa, más allá del otro lado del Jordán. La historia nos cuenta que esta familia de Abraham se multiplicó, en resumidas cuentas llegó a ser una nación, la que fue esclavizada en Egipto, y luego fue liberada por Dios con Moisés y llevada al desierto. Ahí tenemos un resumen muy condensado. Esa historia la leemos cada año antes de Pascua y Panes y Levadura en el Éxodo. Y específicamente en el capítulo 20 encontramos los 10 mandamientos. Encontramos un reordenamiento moral y civil de una nación que había estado bajo la influencia pagana por 4 siglos. No por nada el cuarto mandamiento de Éxodo 20 menciona, acuérdate del día sábado. No era nuevo para los israelitas. Acuérdense del día sábado. Aquí tenemos entonces los 10 mandamientos, la base moral de la conducta humana piadosa sobre la tierra, que sigue vigente. ¿Qué otras cosas encontramos en Éxodo 20? Encontramos las instrucciones sobre la construcción del tabernáculo móvil del desierto con Moisés, así como quienes estarían a cargo de este tabernáculo, es decir, la línea aarónica, los sacerdotes, los hijos de Aarón. ¿Y por qué me he dado toda esta vuelta? Porque en ellos se les da una instrucción muy específica que le quisiera leer ahora, en Éxodo 28. Vamos a Éxodo 28. Vamos a leer versículo 40 al 43. Vamos a hablar sobre las vestiduras sacerdotales. Éxodo capítulo 28 y versículos 40 al 43. Dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, santificarás para que sean mis sacerdotes. Versículo 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Los lomos es la parte de las caderas, toda esta zona de la pelvis, hasta los muslos. Versículo 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Hay una instrucción bastante clara, explícita, de cubrirse las partes íntimas de sus cuerpos cuando entraran entonces al lugar santo. Y podemos conectar esta instrucción con lo que sucede en el capítulo 20 de Éxodo, que tal vez hemos leído por ahí y nos ha causado un poco de extrañeza. Versículo 25 al 26 de Éxodo 20. Éxodo 20. Versículos 25 al 26. Dice lo siguiente. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Noten el siguiente versículo. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ahí tenemos que hacer una conexión interesante sobre esta instrucción, sobre los altares, los lugares altos, que es lo que estamos ahora viendo. Dios está indicando entonces la prohibición de tener lugares altos para no exhibir la desnudez. Y les pide a los sacerdotes, como lo vimos ya más adelante, que sean cubiertos decentemente al acercarse al punto de oración.
Entonces, lo que el autor nos está diciendo, o nos está dejando entrever, por descartes podríamos decir, no por descartes, sino que nos está dando un lado de la historia, podemos ver el otro lado de que entonces abundaban las costumbres paganas de construir lugares altos donde los sacerdotes y sacerdotisas subían para practicar todo tipo de inmoralidades. Eso era lo que ocurría en esta tierra, porque Dios dice, te cubres y no subes a las gradas. Después de las 4 décadas en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, los israelitas recibieron órdenes muy claras de destruir todos los santuarios en los lugares altos que habían en la tierra de Canaán. Si quieren, vamos aquí en Números 33. No lo tenía pensado, pero acompáñenme a Números 33, versículo 52. Tenemos tiempo para leerlo. Número 33 y versículo 52. Había entonces una costumbre, y dice aquí, Números 33, 52, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Todos sus lugares altos. Había una aberración religiosa en este lugar. Algunos reyes de Israel, buenos, como Asa y Josafat, limpiaron por un momento estos cultos. Pero tristemente, la tendencia de Israel siempre era apegarse a las costumbres de Canaán. Ahora sí vamos al profeta Oseas. Oseas, capítulo 4 y versículo 10. Oseas, capítulo 4 y versículo 10. ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Cuál fue el mensaje aquí en Oseas? Había una falta de conocimiento terrible. Ahí es el versículo 6 donde nos habla de que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero quiero leer el versículo 10 al 13. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Eterno. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. No había entendimiento de las cosas de Dios. Dice versículo 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Interesante esto, que hay una respuesta del leño. Tenían respuestas de estos elementos inanimados, bastante parecido a lo que hoy sucede con las fiestas que nos están rodeando. Versículo 13. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Falta de conocimiento. El pueblo de Dios, ¿en qué costumbres estaba? Muy parecidas a las de hoy. Muy parecidas a las de hoy. Preguntándole a cosas para que respondan. Buscando lugares, rituales extraños para recibir respuesta de él más allá. ¿Cuánta superstición empieza en estos días de aquí a fin de año? Es muy fuerte lo que sucede afuera, la búsqueda de la gente sin conocimiento. Entonces no es algo muy alejado de nosotros y está latente ahí. Entonces, después de ver todos los lugares altos donde se adora a Dios, los montes, los altares, también vemos la contraparte, los lugares no tan buenos, los lugares paganos. Y alguna vez yo me pregunté, ¿es acaso un lugar alto bueno o malo?
¿Debemos hoy subir a un lugar alto para adorar a Dios? ¿Cómo debemos entender esto de los lugares altos? Debemos reconocer que el análisis es complejo. Pero, habiendo leído solo algunos ejemplos en la Biblia, pusimos las dos partes, tenemos que razonar algo o tenemos que ponernos de acuerdo en que no estamos viviendo en los tiempos de Israel. No estamos subiendo a Jerusalén a adorar a Dios. No somos una nación hebrea. No vivimos bajo un sistema de adoración centralizado en Jerusalén como David, Salomón lo tuvieron. Y hay una historia muy clave para darle respuesta a esto de los lugares altos. Y lo podemos encontrar en un encuentro con Jesús y la mujer samaritana. Aquí está la respuesta. Hablemos un poco de los samaritanos, que algunas veces no conectamos con la historia. Y ojalá que no se queden dormidos. Un poco de historia sobre los samaritanos. Cuando Israel, después de David y Salomón, se divide en dos, en el norte y el sur tuvo su capital en Jerusalén, la casa de Judá. Y la casa del norte, con las 10 tribus, su capital fue Samaria. Ahí ya nos empieza a sonar los samaritanos, con la capital del norte en Samaria. La parte norte fue la primera invadida entre los años 721 al 718 y fueron llevados en cautiverio entre estos años por los asirios, esto es antes de Cristo. Ahora, cuando llegan los asirios, invaden Samaria, se llevan a varios, pero no se los llevan a todos. Dejan ahí unos cuantos, los más pobres, los más enfermos, los dejan ahí porque no les servían. Y ellos traen su gente a Samaria, de sus tierras, los asirios, la zona de Alemania actual. Y se mezclan. Aquí ven los samaritanos. Ahí se generó este sincretismo, podríamos decir, o mezcla entre los poquitos israelitas y los de los asirios. Y los samaritanos se describen en la época de Jesús, porque vamos a ir a hablar en esa época, son unos enemigos terribles de los judíos, los samaritanos. ¿Por qué? Los samaritanos tienen su historia, tienen su propia Torá, su propio Pentateuco. Y en ese Pentateuco lo han adaptado para decir que las promesas de Abraham son para ellos, para los samaritanos. Y dicen que son ellos el pueblo de Dios y que Dios les dijo que construyeran un templo en el monte Gerizim. Esos son los samaritanos, en resumidas cuentas. Ese es nuestro monte, somos el pueblo de Dios y aquí estamos con la ley, con el Pentateuco a su manera. Esos son los samaritanos. ¿Se acuerdan del monte Gerizim? Gerizim y Ebal, bendición, maldición, antes de entrar a la tierra de Canaán, lo comentamos al principio. Justamente es uno de los montes. Y hay 3 historias de samaritanos en los evangelios que podemos recordar. La parábola del buen samaritano. ¿Quién quería recoger a un enemigo? En otras palabras, esto es una parábola muy bonita, que tiene, obviamente, está basada en hechos reales. Habían varios caminos entre Jerusalén y Galilea, bien peligrosos, donde rodeaban Jerusalén, donde la gente era asaltada. Y los dejaban así como este hombre samaritano. Pero bueno, ese no es el punto en este mensaje. Tenemos la parábola del buen samaritano, que es una parábola, y tenemos 2 personajes que son samaritanos. Uno, Simón el Mago. Simón el Mago, ahí en Hechos 8. Y tenemos a la mujer samaritana. A la mujer samaritana. Vamos a leer parte de este último encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, porque aquí es donde se cruza este diálogo
que nos va a dar la respuesta sobre esto de los lugares altos. Si acaso tenemos que subir, tenemos que bajar, tenemos que ir a un monte, tenemos que ir a una iglesia muy alta, que las construyen muy altas con justamente esa intención. Hoy día lo vemos así. Juan, entonces, capítulo 4, vamos a responder todo lo que venimos presentando, no por nuestra propia boca, sino que por boca de Dios en su palabra, por medio de Jesús. Juan capítulo 4, vamos a partir del versículo 19. Hay muchos detalles aquí en esta historia, pero en honor al tiempo no podemos detenernos. Vamos a partir del versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Recordemos el contexto. Una mujer al mediodía, samaritana, y se le acerca a Jesús. Obviamente que un hombre se le acercara a una mujer era algo impensado, y menos si era samaritana. Y aquí entonces tienen esta plática. Versículo 20. La mujer empieza a decir: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué monte? El monte de Gerizim, como ya lo veníamos conversando. El monte de Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces la mujer, ¿qué es lo que hace? Le dice: a ver, me parece que tú eres profeta, eres algo especial. A ver, nosotros adoramos en este monte, monte de Gerizim. Ustedes en Jerusalén. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde tenemos que adorar? ¿En qué monte, en otras palabras, nos está diciendo la mujer a Jesús? Y Jesús responde al 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ellos han preservado la palabra de Dios hasta el día de hoy. Gracias a ellos tenemos la palabra de Dios. Tiene que ver con lo que menciona aquí. En Romanos 3:2 nos habla también al respecto. Pablo hablando de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y hay mucha gente hoy día que cree en el Mesías, que cree en Jesús, que cree en la segunda venida. Y está esperando que se les declaren quizás algunas cosas. Versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. La respuesta de la mujer es bastante clara a su interrogante, ¿no? ¿Dónde debemos adorar? ¿Es esto o es esto otro? Y Jesús le dice: olvídate de eso. No, como dicen aquí, no te hagas bolas. No te enredes. Eso ya es parte, no de algo menos importante, porque sí fue muy importante los montes, como símbolo, como conexión entre los hombres y Dios. Pero Jesús, que vino a traernos este nuevo pacto, le dice: ahora estamos en otra parte. Este nuevo pacto, donde Dios busca a los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son? Los que lo hacen en espíritu y en verdad. Esto fue declarado, esta es primera vez que Jesús se manifiesta por sus propias palabras como el Mesías. Por eso esta escena es muy, muy impactante. Es de alto calibre. Y no lo hace con los judíos, sino que lo hace con una mujer samaritana, ahí en el pozo de Jacob.
Esto fue declarado por el Mesías, por el mismo Mesías. Porque la mujer decía, bueno, hasta que el Mesías no me diga qué hay que hacer, ¿no? Y Cristo le dice, yo soy el que te lo está diciendo. Y de ahí había mucha gente cree, ella luego vuelve al pueblo, mucha gente va a ver y está Jesús 2 días en este lugar, donde después vemos en Hechos 8 que hay mucha gente que conocía al Mesías y Simón el Mago se aprovecha para decir que él era algo y ahí sigue la historia, ¿no? Pero aquí hay una semilla que Jesús realiza en Samaria. Yo soy el que habla contigo. Este diálogo nos debe a todos nosotros dar la respuesta sobre esto de los lugares altos o no. Porque no vivimos en tiempos de grandes construcciones para adorar a Dios. Este no es el enfoque que Dios está teniendo en el mundo hoy en día. No es el enfoque. Probablemente en la antigüedad sí. Podemos ver el templo de David y Salomón, la majestuosidad. Pero hoy día no es esa época. Jesús menciona en el Sermón del Monte algo muy interesante. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos necesitados de Dios, aquellos que dicen, necesito a Dios. No los que se suben a la torre del Empire State o a hacer cosas muy altas o ser muy gigantes, a demostrar su opulencia con la altura o la grandeza por medio de cosas físicas. No es muy difícil seguir la antigua corriente de la Torre de Babel con Nimrod hasta el día de hoy. Reunir un pueblo, poner su nombre, construir una torre muy alta y así estar por sobre todos. Cuando uno se sube a una torre muy alta, no sé si usted lo ha hecho, piso 15, 20, 50, 80, pasan cosas en la mente, ¿no? ¡Wow! ¡Qué alto que estoy! Estoy por sobre todos. Y todos están tan pequeñitos, se ven tan pequeños, hasta los vehículos. Cuando uno va a aterrizar en avión o despega, ve todo tan pequeñito y uno se ve como, wow, como la gran cosa. Mateo 4, pero ahí hay una lucha carnal entre los sentidos y el Espíritu de Dios. Mateo 4, aquí tenemos la tentación de Jesús en el desierto y vamos a leer versículo 8 al 11. Otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto. Fíjense dónde lo lleva. A un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Imagínense esa escena de ver a todos los reinos del mundo. A Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China, África. Ahí están, la gloria de ellos. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí terminó esa tentación. Y haber terminado bastante cansado. Por eso venían los ángeles a socorrerlo igual a Jesús, que era de carne y hueso, era Dios en la carne y hueso también. Ese espíritu de estar sobre un monte muy alto para demostrar su reinado sobre las naciones es de Satanás. La opulencia, la altura. Es él quien usa estos elementos de grandiosidad para confundir los corazones de los seres humanos y hacerlos creer que son algo importante. Y entre paréntesis, no digo esto porque yo soy bajito, sino que porque es algo que está en la Biblia. No tengo nada en contra de la gente alta. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios con este espíritu pobre, sin
pensar que somos alguien alto o importante o somos tan estudiosos que no necesitamos a nadie. Hay muchas maneras y me gustaría terminar el mensaje con solamente 2 puntos muy sencillos. Con solamente 2 puntos. Primero, orando con fe. Segundo, congregándonos por fe. Orando con fe y congregándonos por fe. Punto número 1, orando con fe. Veamos cómo es que debemos hablar con Dios. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Que es el capítulo de la fe, y comienza definiendo esto de la esperanza, de la fe, la convicción de lo que no se ve, etcétera, etcétera. Y el versículo 6 nos dice algo muy importante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tengo la versión, la Biblia, el lenguaje sencillo, que dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Eso es una manera un poquito más clara. Es decir, acercarse a Dios, para acercarse a Dios, el elemento de fe es fundamental. Debemos creer que nuestra oración va a traspasar el techo de nuestras habitaciones y se va a elevar como un incienso agradable ante Él, que nos va a escuchar en todo momento, en momento de angustia, de desesperación, o tal vez en el transporte público, cuando veamos un peligro o cuando nos acordemos de un enfermo. Orar por los hermanos, orar por una angustia. Dios nos puede escuchar por medio de una oración. Eso es orar con fe. Saber que nos va a escuchar. En Santiago 5:16, hablando sobre esto de la oración, nos viene comentando sobre los enfermitos, para que sean ungidos con el aceite. Y versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay 2 partes interesantes. La primera es sobre la persona que está orando en este versículo llamado justo, pero atención, que no es una persona de esas que se ven buenas, sino que es una persona que debe estar al conocimiento y en la predicación y en la práctica de la justicia de Dios. Esa es una persona considerada justa por Dios, que aplica, que entiende la justicia divina. Y siendo justicia, tenemos que hablar de la ley de Dios, que aplica la ley de Dios y sus mandamientos. Esa es una persona justa. Dios escucha a los que hacen el bien y no el mal. Primera de Pedro 3:12, se los leo. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios está atento al justo, al que hace el bien y aplica su justicia. Eso es lo primero. Lo segundo de Santiago es que la oración no es algo meramente individual o egoísta, sino que involucra a los hermanos de la iglesia. Es una parte esencial
de una oración eficaz para que sea escuchada por Dios. Pedir por las necesidades de los otros. En nuestras oraciones debemos siempre incluir las necesidades de los otros. Y me atrevería a decir, en una mayor parte. En una oración, la mayor cantidad de ella es pedir por los otros. No sabéis pedir, nos dice también la Escritura. Hay que pedir por los otros para que sean cumplidas las necesidades de los otros. Juan 13:35. Llevamos terminando este punto. Juan 13:35. Lo conocemos bastante bien, este versículo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Tiene que ver con la preocupación de los unos con los otros. Y ahí podemos hablar muchísimo más también al respecto. Pero este punto sí nos lleva a la segunda manera de acercarnos a Dios con este espíritu pobre. El primero fue orar con fe. Y el segundo es congregándonos por fe. Orando con fe y congregándonos por fe. Querida iglesia, nosotros no tenemos la costumbre de no reunirnos, sino al contrario, es una costumbre y es un mandamiento, como lo menciona Hebreos 10:25. Esto de congregarse, de no dejar de congregarnos. Leamos Efesios 4. Efesios capítulo 4 y versículos 1 al 6. Porque estamos hablando aquí que nos estamos congregando por fe, por esa fe que todos tenemos, por esa esperanza, por esas creencias. Dice versículo 1 de Efesios 4, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, es decir, santos, para salir fuera de este mundo y no involucrarnos en las cosas y en las tinieblas de este mundo. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Nadie dijo que iba a ser fácil congregarnos, porque todos tenemos nuestras cosas. Hay conflictos, hay discusiones, hay diferencias, pero aquí dice la clave, toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Si fuimos llamados a esa fe, reunirnos, congregarnos por fe. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios no está sobre un monte alto para demostrar su omnipresencia el día de hoy, en estos tiempos, para estar sobre todos y por todos y en todos. Aunque algunas veces resulta incómodo, difícil y sacrificado congregarse, es un mandamiento de Dios porque demuestra que estamos unidos en un mismo espíritu, que estamos todos llamados en base a las mismas creencias, es decir, nos congregamos por fe. Cuando una persona empieza a dudar lo que nosotros leemos, predicamos, practicamos, se empieza a separar solita del rebaño. Y los frutos son que se empieza a alejar. Algunas veces agarra gente que la puede hasta engañar. Pero ha pasado una y otra vez. Eso no es nada nuevo. Por eso hay que congregarse en esa fe, en esa misma esperanza, en lo mismo que creemos y hemos sido enseñados. Congregarnos. Hoy día una persona en Acapulco, ya saben cómo está Acapulco. Me dijo, no, vamos a
Vamos a hacer la llamada telefónica para escuchar el servicio. Porque tenemos señal. Ni siquiera tenían internet, ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen techo. Y ahí querían congregarse por teléfono. ¿Y nosotros? Acerquémonos a Dios, no por medio de los grandes monumentos de este mundo. Acerquémonos a Dios con confianza a su trono de misericordia. Acerquémonos a Dios en verdad y espíritu, buscándole con fe, sabiendo que Él premia a sus hijos, que se acercan a Él, que oran con fe y quienes nos congregamos por fe. Dios es espíritu y Dios busca quienes lo adoran en espíritu y en verdad. Como conclusión, nuestro altísimo Dios nunca ha estado en otro lugar que no sea las alturas. Jesús bajó a lo más profundo para demostrar esa humildad, para saber que Dios nos ama y que es capaz de hacer hasta lo que hizo para conectarnos con la familia, para ser parte de ellos. Y aunque por un tiempo esa imagen grandiosa se ha escondido a los ojos físicos de los seres humanos, la imagen grande de Dios, que tal vez se ha escondido en estos últimos años o milenios, esta imagen de la altura de Dios va a ser restaurada en un mundo muy diferente al que hoy vivimos. Acompáñame a Zacarías y con esto vamos a terminar. Zacarías capítulo 8, versículo 3. Zacarías 8. Y versículo 3. Recuerden los lugares altos. Aquí terminamos. Así dice el Eterno: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte del Eterno de los ejércitos, monte de santidad. Que tengan un excelente resto de día sábado.